Hola Calaco, ¿cómo estás? Me alegra verte de nuevo a ti y ese bonito cerebro que siempre cargas. Vengo a contarte otra historia de terror. Espero que la disfrutes y me comentes qué te pareció. Y comencemos. No voy a celebrar el año nuevo porque sé lo que se avecina. No quiero estar diciéndote esto. Si pudiera elegir, me llevaría este conocimiento a la tumba conmigo. Los hechos son tan horribles como difíciles de entender. Así que iré al grano. No va a haber ningún año 2024. Tampoco hubo 2023 ni 2022, pero a eso llegaré más tarde. Si eres como yo, probablemente te estés preguntando, ¿quién es este tipo y qué derecho tiene a hacer afirmaciones tan descabelladas? Soy científico y mi trabajo consiste en hacer este tipo de preguntas. Preguntas difíciles que no pueden responderse sin pruebas irrefutables. Mi mentor, el Dr. Fallow, solía decir, confiemos en Dios, todos los demás aportan datos. Y hasta hoy esa era también mi filosofía. Nuestra investigación en Andrews Labs se centró en la identidad gravitacional del tiempo. Cada día, cada hora, cada milisegundo llevaba su propia firma temporal. Usábamos muchos equipos de alta tecnología, pero el más importante era una hoja de cálculo glorificada. Ahí era donde introducíamos las firmas temporales y buscábamos patrones en los datos que se remontaban a más de 20 años atrás. Se suponía que solo el Dr. Fallow tenía acceso completo a nuestro sistema, pero eso cambió hace unas horas cuando tuvo que ausentarse inesperadamente por una emergencia familiar. Sin embargo, aún quedaba trabajo por hacer, y yo era el único en el laboratorio en quien confiaba lo suficiente como para hacerlo. Al principio pensé que el Dr. Fallow había tomado la decisión correcta al confiarme su código de acceso, pero más tarde, solo en el laboratorio con la única compañía del resplandor de las luces de emergencia, no estaba tan seguro. Siempre me había preguntado por los archivos restringidos de nuestro sistema, lo que solo el propio Dr. Fallow podía ver, y sabía que nunca tendría una oportunidad de averiguar su contenido. Cuando terminé mi trabajo, ya no podía contener mi curiosidad. Aunque sabía que no había nadie en el laboratorio conmigo, miré por encima de ambos hombros, antes de abrir los archivos. Esperaba encontrar algo alucinante, tal vez incluso escandaloso, pero lo único que encontré fue otra serie de hojas de cálculo. Eran idénticas a las que estaba acostumbrado, pero con una pequeña diferencia. Las asignaturas de tiempo no habían cambiado desde mayo de 2016. No tardé en darme cuenta de que estos eran los datos reales. El Dr. Fallow había estado manipulando nuestros instrumentos para crear lecturas falsas, y llevaba años haciéndolo. ¿Por qué? No me cabía en la cabeza. Además, si sus cifras eran ciertas, el tiempo había dejado de avanzar hacia 7 años. La puerta se cerró de golpe. El Dr. Fallow entró sacudiendo el aguanieve de su paraguas. Murmuró algo sobre una reacción alérgica de su hijo menor y me preguntó cómo iba mi trabajo, pero no le escuché. Estaba demasiado ocupado tratando de cubrir mis huellas. Debería haberlo sabido. El Dr. Fallow reconoció mi cara de niño atrapado con un tarro de galletas y en 5 pasos rápidos me miró por encima del hombro. No había forma de ocultar lo que estaba haciendo. Se me encogió el corazón. Eso significaría mi trabajo, tal vez incluso cargos criminales. El Dr. Fallow me puso una mano en el hombro. Me dijo que me veía cansado y que debería ir a casa y descansar un poco. No me lo podía creer. ¿Había estado accediendo a información clasificada y me iba a dejar libre? El severo anciano apretó con más fuerza mi hombro. Sus profundos ojos azules intentaban advertirme de algo, pero no podía saber de qué. No de inmediato. Solo cuando me levanté del sillón me di cuenta de la figura que había en la esquina de la habitación. En la penumbra del laboratorio, ¿quién podría decir cuánto tiempo llevaba allí, observándome? Cuando lo miré de frente, me pareció un hombre corriente con un traje de negocios negro, pero por el rabillo del ojo me pareció algo totalmente distinto, algo inhumano y equivocado, algo con la piel gris moteada y un rostro sin rasgos, aparte de una boca abierta y desdentada, algo con demasiados dedos, algo que parecía deslizarse en lugar de caminar cuando se movía. Abrí la boca para gritar, pero el Dr. Fallow me cortó el paso. Abrió la puerta del laboratorio de golpe y sugirió que saliéramos juntos hacia nuestros coches. Necesitaba todas sus fuerzas para que no le temblara la voz. No pude resistirme a mirar por encima del hombro a la figura de la esquina mientras nos marchábamos. Pero cuando lo hice, ya no estaba. No había sido solo mi imaginación. El Dr. Fallow también lo había visto. Estaba seguro, pero mantenía la boca cerrada.
Nunca había visto a nadie tan asustado. El doctor Fallow miraba cada despacho sin luz y cada pasillo vacío por el que pasábamos como si esperara que alguna criatura indescriptible lo alcanzara y lo arrastrara al interior. Cuando llegamos al aparcamiento, se subió a su coche cubierto de nieve como un condenado y apenas limpió el parabrisas antes de marcharse. Aún no me había dirigido la palabra, y tenía la horrible sensación de que no volvería a verle. Me quedé solo en el aparcamiento del laboratorio. ¿O no? Me acerqué a la puerta de mi coche y sentí una presencia detrás de mí. Estaba seguro de que si me giraba, la figura del traje negro estaría allí, a escasos centímetros de mí, lista para rodearme en la garganta con sus finos dedos. Por supuesto, cuando me di la vuelta, no había nada más que nieve cayendo. Aún así, no pude evitar la sensación de que estaba allí, más allá de los bordes de mi campo de visión. Me dije que solo era miedo y estrés, que la paranoia del Dr. Fallow también me estaba afectando, pero no lo creí. La verdad es que no. Incluso una vez, de vuelta en mi casa, tras una puerta cerrada con llave y con una taza de té caliente en las manos, los latidos de mi corazón seguían sin disminuir. El tiempo se repetía. Debería haber sido imposible, pero los datos eran herméticos. De repente me acordé de Ted Wu. Ted era un conocido de mi programa de posgrado. Un tipo grande y sórdido que siempre estaba rodeado de olor a hierba, chetos y algún otro olor más desagradable que no pude identificar. Se jactaba de que utilizaba mucho la dark web. Ninguno de nosotros quería pensar por qué, y de que había creado un foro oculto allí, un lugar donde los científicos podían compartir sus descubrimientos de forma anónima. Ted desapareció unos años después, pero su foro de libre expresión para científicos de la dark web seguía funcionando. Si había alguien que pudiera explicar la anomalía que yo había encontrado, allí lo encontraría. Compartir mi descubrimiento sería faltar a la confianza del Dr. Fallow, pero tenía que saberlo. La sensación de que había algún tipo de presencia en la habitación conmigo era cada vez más fuerte. Tenía la horrible sospecha de que si no descubría pronto la verdad, por la mañana estaría loco. Estaba a punto de pulsar enviar cuando sentí que 8 dedos largos y multiarticulados se cerraban alrededor de mi cabeza. Su agarre me hizo girar y me encontré cara a cara con la cosa del laboratorio. De cerca, la ilusión de un hombre aburrido con un traje negro se desvaneció por completo. Me dolía mirarlo, y no solo por su piel viscosa y gris moteada y sus extremidades adicionales. Era por cómo parpadeaba y se movía, como si existiera en más de 3 dimensiones a la vez. Cerré los ojos con fuerza, pero no pude tapar el ruido que hacía su boca. Un sonido seco y áspero como el viento entre la hierba muerta. Me hablaba, pero no entendía lo que decía hasta que me introdujo uno de sus fríos y viscosos dedos en la oreja. Me retorcí ante la sensación invasiva, pero segundos después algo hizo clic en mi cerebro y pude entender lo que decía, aunque hubiera preferido no hacerlo. ¿Estás seguro de que quieres una respuesta a tu pregunta? ¿Realmente seguro? Grité. Me apretó hasta que pensé que se me iba a romper la cabeza como un huevo. El dolor era insoportable. Vamos, primate. Dinos lo que piensas que sabes. Los años, los días, se repiten. ¿Por qué? Un chirrido repugnante retumbó en mi cráneo. Creo que era una risa. Así podemos alimentarnos. Te hacemos pasar en bucle por el tiempo una y otra vez, haciendo que la simulación sea cada vez un poco peor. Vamos a exprimir el delicioso dolor y el miedo de sus simples cerebros de primate hasta que no quede nada. Por favor, susurré. No me maten. ¿Matarte? ¿Quieres decir ahora mismo? ¿Para qué? Tenemos toda la eternidad para matarte tantas veces como queramos. No, tu propósito es otro. Vas a compartir la verdad con tus compañeros primates. Nos gustaría ver cómo lo manejan en esta fase de la simulación. Su boca se curvó en una horrible imitación de una sonrisa. Nosotros también somos científicos. ¿Y si me niego? Siempre podemos bajarte unos niveles en la simulación. ¿Por qué no echas un vistazo a lo que te esperan algunos de tus supuestos años y nos dices qué te parece? Un viento frío y polvoriento me golpeó la cara. Mis ojos se abrieron de golpe. Estaba tumbado dentro de una tubería de hormigón destrozada. La nieve blanca y grisácea caía del cielo negro, pero apenas podía verla. No había luces por ninguna parte. Debería haberme estado preocupando por dónde estaba, quién era o incluso cuándo estaba.
Pero de repente lo único que me importaba era la comida y el calor. El hambre era como un puño que me aplastaba las tripas. ¿Cuánto hacía que no comía? ¿Días? ¿Semanas? Estaba demasiado débil para hacer otra cosa que arrastrarme hacia el extremo de la tubería. El aire era tan frío que dolía. Mis ropas no eran más que harapos andrajosos y cuando intenté envolverme en ellas, me di cuenta de que mi piel estaba cubierta de extraños bultos pálidos. Espoleado por una curiosidad enfermiza, toqué uno y una sacudida de dolor me subió por el brazo. Algo parecido a un diminuto gusano de color tinta se había retorcido en mi interior y luego se había metido más profundamente en mi carne. Me agarré la cabeza horrorizado y sentí que un trozo de pelo se me escurría entre los dedos. Tenía tanto frío, tanta hambre. Tardé siglos en arrastrar mi cuerpo esqueléticamente delgado hasta el extremo de la tubería, e incluso entonces supe que no tendría energía para llegar mucho más lejos. No había comida ni refugio contra el frío abrasador, y no solo aullaba el viento. 4 formas negras más venían hacia mí a través de la oscuridad. No podía ver sus cuerpos, solo sus ojos, que ardían como brasas en la oscuridad. Parecían aún más hambrientos que yo. Los aullidos me helaron la sangre. Intenté retroceder, pero eran más rápidos que yo, mucho más. Resbalé en el lodo gris del fondo de la tubería y oí un gruñido bajo detrás de mí. Entonces se abalanzaron sobre mí. Grité cuando me clavaron los dientes en la pierna. Abrí los ojos de golpe. Estaba de vuelta en mi sillón, con el cráneo aún atrapado entre aquellos dedos largos de pesadilla. Podemos devolverte a ese momento cuando queramos, tantas veces como queramos. ¿Cuántas veces crees que te pueden comer vivo antes de que tu cerebro se apague por completo? ¿Te gustaría averiguarlo? O tal vez deberíamos bajarte unos niveles más. ¿Qué te parece? ¿Sigues negándote a cumplir tu propósito? Me liberó de su agarre, permitiéndome sacudir la cabeza y vomitar las tripas sobre la alfombra. Aquella simulación del futuro o de lo que fuera me había parecido tan real como mi vida cotidiana. El frío, el hambre y las enfermedades que había padecido eran la prueba de que la cosa monstruosa que tenía delante decía la verdad. Realmente vivimos en una simulación, un bucle temporal. Cada año es un poco peor, para que puedan alimentarse de nuestro miedo y sufrimiento. Me han mostrado el infierno y no tiene fondo. Como he dicho, no quiero estar diciéndote esto. Ojalá pudiera olvidarlo yo mismo, pero ese no es mi propósito. Tengo que compartir lo que he descubierto. Es la única forma que tengo de evitar el futuro el mayor tiempo posible. No se equivoquen, ellos están aquí, tienen el control, y el futuro llegará antes de lo que crees. Y bueno, esa fue la historia de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Coméntame qué te pareció y si tienes alguna otra historia en mente que te gustaría compartir para que la lea aquí. Comparte esta bonita historia con tus amigos si quieres y si no, está bien. Y mi Twitter X está aquí abajo. Y ahora sí, descansa, te muerdo luego. Digo, te veo luego.